Cuando era niño, en una reunión de exalumnos de mi padre, un anciano me preguntó si había leído a Borges. Dije que no. Y el anciano, que era ciego, me explicó que el escritor argentino también lo era y que, a pesar de todo ello, había escrito libros maravillosos. Me habló de un cuento titulado El Aleph, en el que se describe un punto en el espacio donde convergen todos los lugares del mundo, vistos desde todos los ángulos posibles. El anciano añadió que, aunque no podía leer los libros de Borges, los conocía a través de las palabras de otros, y que eso era suficiente para poder imaginarlos. Aquella conversación me marcó profundamente, porque yo también estaba empezando a perder la vista, y me pregunté si algún día podría encontrar mi propio Aleph. Este párrafo es una recreación basada en la descripción de la apertura de la novela de reseñas que mencionan una anécdota sobre Borges y la ceguera. Y como no tengo acceso directo al texto original en coreano, solo lo tengo en español, he adaptado el contenido para reflejar el estilo poético y evocador de Han Kang. Para quien no me conoce o no se ha suscrito aún con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun. Esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy en ella vamos a hablar de la clase de griego, de Han Kang. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La clase de griego, publicada originalmente en coreano como Huilabeo o Sigan en el año 2011, es una novela introspectiva que se desarrolla en Seúl, en Corea del Sur. Sigue a dos protagonistas anónimos, una mujer que ha perdido la capacidad de hablar y a un hombre que está quedándose ciego, quienes se encuentran en una clase de griego antiguo. La mujer, devastada por la pérdida de su madre, la custodia de su hijo de 8 años y su voz, asiste a las clases con cierta esperanza de que pueda aprender una lengua muerta y así le permite recuperar el lenguaje. El hombre, un profesor que regresó a Corea tras vivir en Alemania, lucha con una identidad dividida entre estas dos culturas y el temor a una ceguera total. A medida que van avanzando estas clases, ambos desarrollan una conexión íntima, no necesariamente romántica, sino profundamente espiritual, explorando sus traumas, sus soledades y la fragilidad de sus sentidos. Esta narrativa alterna entre la voz en primera persona del profesor y una narradora en tercera persona que va describiéndonos la perspectiva de la mujer, creando un diálogo silencioso entre estos dos mundos interiores. La novela también aborda temas de pérdida, de lenguaje, de silencio y la búsqueda de la conexión humana en medio de todo ese aislamiento. Y a diferencia de La vegetariana, de la cual ya hablamos hace un par de semanas, esta obra es un poco más contemplativa y menos visceral, centrándose en la sanación a través de la filosofía, la literatura y el encuentro con el otro. La clase de griego es una obra de prosa poética y minimalista que va consolidando el estilo característico de Han Kang, definido por su capacidad para transformar lo cotidiano en una meditación profunda sobre la existencia. La estructura narrativa, que intercala las perspectivas del profesor en primera persona y de la mujer muda en tercera persona, crea un equilibrio entre la intimidad y la distancia, invitándonos a nosotros los lectores a habitar en los silencios de estos personajes. El lenguaje es lírico pero contenido, con frases que funcionan como pinceladas impresionistas, evocando emociones más que describiéndolas directamente, Y aunque la novela explora el simbolismo del lenguaje y los sentidos, utilizando el griego antiguo como una metáfora de la búsqueda del significado en un mundo fracturado, la referencia inicial a Borges y su cuento El Aleph también nos establece un tono filosófico, sugiriendo que el arte y la imaginación pueden trascender las limitaciones físicas.
Comparada también con el libro de la vegetariana, esta obra es menos visceral, pero, ¿cómo decirlo?, más introspectiva, alineándose estilísticamente con el libro blanco por su enfoque en la pérdida y la memoria. La influencia de Platón y Sócrates es notable en el uso del diálogo implícito y las preguntas existenciales. El ritmo pausado y la ausencia de una trama convencional también refuerzan la atmósfera meditativa, aunque hay algunos críticos como Alice O'Creevy de el Times, por ejemplo, que consideran que el tono oscuro puede resultar excesivo. Sin embargo, la habilidad de Han Kang para poder encarnar el dolor a través del lenguaje, en lugar de simplemente describirlo, ha sido ampliamente elogiada, consolidándola como una voz innovadora en la literatura contemporánea. Psicológicamente, la clase de griego es un estudio de la soledad, el trauma y la sanación a través de la conexión humana. La mujer, al perder el habla, experimenta una forma de alineación que simboliza su desconexión emocional con el mundo. Su mutismo, que aparece tras las crisis personales, en este caso la muerte de su madre y la pérdida de la custodia de su hijo, puede interpretarse como una manifestación de depresión o un mecanismo de defensa ante el dolor. Su decisión de aprender griego antiguo refleja un intento de reconstruir su identidad buscando una lengua muerta para así tener un ancla para su existencia. El profesor, por su parte, enfrenta la ansiedad de su progresiva ceguera, que representa no solo una pérdida física, sino también una amenaza a su autonomía y su lugar en el mundo. Su vida entre lo que es Corea y Alemania lo ha dejado en un limbo cultural, y su narrativa en primera persona revela una introspección marcada por la melancolía y la búsqueda de sentido. La conexión entre ambos personajes se desarrolla a través de gestos y silencios más que de palabras, y nos sugiere una forma de empatía que trasciende el lenguaje verbal, alineándose con teorías psicológicas sobre la comunicación no verbal como un medio de sanación. Entonces, esta novela nos plantea preguntas sobre cómo el trauma afecta la percepción de la realidad y cómo las interacciones con otra persona pueden facilitar esta recuperación. La relación entre estos protagonistas, descrita como espiritual más que física, como les decíamos al principio, nos ofrece un espacio de vulnerabilidad compartida que les permite a estos dos personajes enfrentar sus heridas. Socialmente, la clase de griego aborda la marginación de quienes no encajan en las normas de una sociedad rígida. La mujer, al perder el habla, se convierte en una figura invisible en Seúl, una ciudad que valora la productividad y la comunicación. Su condición también refleja la exclusión de aquellos que enfrentan discapacidades o crisis personales, un tema que nos resuena con la representación en las minorías de las obras de Han Kang. El profesor, dividido entre estas dos culturas, también encarna la experiencia de la diáspora, luchando por encontrar un sentido de pertenencia en un mundo que no acomoda su identidad híbrida. Y bueno, de esta novela también critica la presión social sobre las mujeres, particularmente en el caso de la protagonista, cuya pérdida de la custodia de su hijo sugiere un juicio moral sobre su capacidad como madre. Este elemento nos conecta quizás con la vegetariana, donde la rebeldía de Jeong-ye desafía las expectativas patriarcales. Y aunque también está ambientada en Corea del Sur, esta historia de la cual estamos hablando hoy, trasciende su contexto, explorando temas universales de soledad y conexión humana en sociedades modernas que a menudo deshumanizan a los más vulnerables. Pero bueno, hablemos de Han Kang. Ella nació el 27 de noviembre de 1970 en Gwangju, en Corea del Sur, en una familia literaria. Su padre, Han Seong-won, es un novelista reconocido. Ella a los 9 años se mudó a Seúl, donde estudió literatura coreana en la Universidad de Yonsei. Comenzó una carrera como poeta en la década de 1990 y ganó el concurso literario de primavera en Seoul Shinmun en el año de 1994 por su cuento El Antla Roja. Su debut novelístico fue La Vegetariana,
seguido por obras como Actos Humanos, El Libro Blanco, La clase de griego de la cual estamos hablando hoy y Imposible decir adiós, que quizás en algún par de semanas estaremos haciendo estas reseñas de estos demás libros. Bueno, también Han Kang ha recibido numerosos premios, incluido el Premio Man Booker International por La Vegetariana, el Premio Nobel de Literatura por su prosa poética intensa que confronta traumas históricos y que expone la fragilidad de la vida humana, el Premio Manhae de Literatura, el Premio Malaparte, el Premio Ji-Shank y el Premio Médicis extranjero. Hasta lo que es el 2018, fue profesora de escritura creativa en el Instituto de Artes de Seúl y ahora, actualmente, se dedica exclusivamente a la escritura. También es música y tiene intereses en las artes visuales. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas y su proceso de escritura, a menudo a mano debido a problemas articulares, reflejan su enfoque artesanal. Han Kang confesó que la clase de griego surgió tras un bloqueo creativo que superó leyendo a Jorge Luis Borges, cuya influencia es evidente en la anécdota inicial sobre la Aleph y el tema de esta ceguera. Y aunque su novela ha sido elogiada por su prosa poética, algunos críticos como los del Wall Street Journal consideran que sus temas existenciales son más impactantes en La Vegetariana. Eso déjenlo también ustedes aquí en los comentarios. Hagan esta pequeña relación y esta pequeña diferencia entre uno y otro. Si es que ya leyeron las dos, claro. El académico Marcelo González describió la novela como un romanticismo asiático, caracterizado por silencios y cosas no dichas, contrastando con narrativas occidentales un poquito más explícitas. Tras ganar el premio Nobel en el año 2024, la clase de griego experimentó un auge en ventas, especialmente en América Latina, donde editoriales como Planeta reeditaron todas sus obras. Uno de los oyentes que tenemos aquí de nuestros lunares también ha destacado su relevancia para poder defender la importancia del griego clásico. Los lectores, o la mayoría de los lectores, han notado similitudes temáticas como la exploración de la alineación y la pérdida corporal. Aunque, seamos sinceros, la clase de griego es un poquito más contemplativa y menos violenta. Pero bueno, hablemos de las influencias en Han Kang. La referencia, como ya les dijimos, a la Aleph y la ceguera en la apertura de esta novela nos reflejan la influencia de Jorge Luis Borges, cuya obra explora la percepción y el infinito. También está la atmósfera de alineación y la lucha contra limitaciones físicas que nos recuerdan la metamorfosis, especialmente en la representación del cuerpo como un espacio de conflicto. La crítica también ha señalado que el estilo narrativo evoca los diálogos socráticos utilizando preguntas filosóficas para poder explorar el lenguaje y la existencia. El minimalismo y la sensibilidad poética de Han Kang se alinea con la tradición literaria coreana, influenciada por poetas como Ji-Sang, quien también inspiró La Vegetariana. El éxito de La Vegetariana y el Nobel en el año 2024 ha impulsado el interés por autores coreanos como Yeon Jong-pyo y Bora Chung, consolidando la K-literatura junto con la K-cultura, y su enfoque en la autonomía corporal y la resistencia femenina ha inspirado a escritoras que exploran temas similares como Yana Hihara. La colaboración con traductores como Jung Mi-son y Deborah Smith han destacado la importancia de la traducción de la literatura global, influyendo en editoriales que apuestan por voces asiáticas. Su prosa poética también ha influido en autores contemporáneos que buscan combinar narrativa y poesía como Mircea Cartasescu, quien también admira a Jorge Luis Borges. Y bueno, ya llegamos al punto en el cual me preguntas, oye Sun, ¿por qué habríamos de leer La clase de griego? Bueno, les diré que es una novela imprescindible para quienes buscan una experiencia literaria que combine belleza poética con reflexiones profundas sobre el lenguaje, la pérdida y la conexión humana. También por la prosa lírica de Han Kang,
que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024, siendo que nos envuelve en un mundo de silencios y gestos donde los personajes encuentran esperanza en medio de todo ese dolor. Y bueno, también esta obra es ideal para lectores que disfrutan la literatura filosófica, las narrativas introspectivas o las historias que exploran la vulnerabilidad humana. Y al leerla, ustedes los lunares se sumergirán en una meditación sobre lo que significa comunicarse cuando las palabras fallan y también descubrirán una autora que transforma el sufrimiento en arte. Muchas veces hay que dejarnos llevar por estas, ¿cómo decirlos? Cartas de amor a la filosofía y el lenguaje, y hay que encontrarnos en sus páginas un refugio para nuestras propias emociones. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa para poder hablar de ciertas frases destacadas. Claro, vienen con pasajes clave y obviamente tendremos que hablar con ciertos spoilers. La pausa es necesaria para quienes quieren dejar hasta este momento este audio, ir a terminar la lectura y después regresar. Y si tú no tienes ningún problema con escuchar ciertas frases que vamos a hablar a continuación de ellas y que pues pueden descubrir un poco esta novela, te recomiendo que te quedes con nosotros después del corte, ¿vale? Pero si te vas, de todos modos, suscríbete, danos like, compártenos, déjanos aquí en la cajita de comentarios todas tus inquietudes. También hace tiempo que nos están dejando sus referencias de libros de los cuales quisieran que hiciéramos aquí las reseñas. Y si te quedas, de todos modos, también es un buen momento para que ahorita pues le pongas like a este video, a este audio, y pues te suscribas, igual si no estás suscrito, y pues los espero después del corte, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. A continuación vamos a presentar pasajes claves adaptados de reseñas y descripciones de esta novela con frases destacadas que nos reflejan la importancia en todo el trama. En la parte del encuentro inicial, en las clases de griego, dice: ella se sienta en la última fila, con la cabeza baja, aferrando un lápiz. El profesor le pide que lea en voz alta, pero ella permanece en silencio, su rostro inmóvil. Él, con sus gafas verdosas, apenas distingue la figura en la penumbra del aula. Por un momento sus miradas se cruzan, aunque él no puede estar seguro de haberla visto realmente. Esta es una parte que fue adaptada de descripciones en referencias que nos hacen de este libro. La importancia de este momento es que marca el primer encuentro entre los protagonistas, estableciendo su conexión silenciosa. La capacidad de hablar para ella y la visión limitada de él simbolizan todas esas barreras, pero también el inicio de un diálogo no verbal. El lenguaje va de su alcance. Palabras que han perdido labios, palabras que han perdido garganta y aliento permanecen fuera de su alcance. Con esta frase refleja la lucha de una mujer por recuperar su voz y el tema central del lenguaje como un espacio de pérdida. Saltemos a la conexión espiritual, en la parte de los gestos y silencios. Dice así: ella traza palabras con el dedo de la palma de él, letras que él reconoce al tacto sin necesidad de verlas. No es un diálogo, sino algo más profundo, como si sus silencios hablaran el mismo idioma. Él piensa en su madre, en las cartas que nunca le escribió, y ella en su hijo, en las palabras que no pudo decirle. También esta es una parte adaptada de ciertas reseñas que hacemos referencia aquí. En este pasaje representa el punto culminante de su relación, donde la comunicación trasciende al lenguaje verbal. Los gestos físicos, como trazar palabras en la piel, simbolizan la intimidad que sana las heridas emocionales. Y bueno, aquí hay una cita que es importante, que dice así:
entre la luz y la sombra, entre la oscuridad y la erudición, Han Kang aborda un estilo narrativo, dinámico y luminoso. Y aunque no es una cita directa de esta novela, nos refleja la atmósfera de este momento donde la luz de la conexión contrasta con la oscuridad de sus traumas. Saltemos al desenlace, en la aceptación de la pérdida. Dice así, este pasaje. En la última clase, ella escribe una palabra en griego en su pizarra, su mano temblorosa pero decidida. Él, incapaz de leerla, sonríe, sabiendo que no importa. La palabra no es para él ni para el mundo, sino para ella misma, un acto de reclamación. Afuera, la ciudad sigue su curso, indiferente a sus pequeños milagros. Recordemos que esto es una adaptación de reseñas que describen el final como algo contemplativo. Y bueno, este final abierto nos muestra la evolución de la mujer, que encuentra una forma de expresión, aunque no recupere plenamente el habla. La aceptación mutua de sus limitaciones también nos sugiere una sanación parcial, enfatizando la resiliencia humana. La cita es la siguiente. La clase de griego es una reflexión extraordinaria sobre el lenguaje, la violencia, la pérdida y la intimidad. Esta descripción crítica nos resume el impacto emocional de este desenlace, donde los personajes encuentran consuelo en su conexión. Pero bueno, hablemos de los detalles del libro físico. Como recuerdan, les dije al principio que yo no lo tengo físicamente, pero lo tengo en electrónico, aquí en el Kindle, y en él me he estado basando para poder hacer esta reseña. El título original es La clase de griego, que está en coreano, y romanizado es Huilabeo Sigan, de la autora Han Kang. La fecha de publicación es el 10 de noviembre del año 2011 en Corea del Sur y el 7 de septiembre del año 23 para la editorial de Random House en España. Tiene aproximadamente 176 páginas en Random House. El género es de ficción literaria, novela psicológica y prosa poética. Les digo por si en algún momento van a buscarlo en alguna librería, ya saben en qué géneros buscarlo. Es una novela breve con capítulos alternados entre dos perspectivas narrativas. Está traducida por Sumne Young, publicada por la editorial Rata en España en el año 2017 y es una edición limitada y de colección. Seguramente ya todo lo que es poquito o es limitado es de colección. Está republicada, como ya les dijimos, por Random House, distribuida en América Latina por Penguin Random House para México, Argentina, Chile y Perú. Está disponible en más de 30 idiomas, incluyendo el inglés, traducida por Deborah Smith y Emily Young-Won al francés y el alemán. Es finalista del premio Médecins extranjero en Francia en el año 2023 y está incluida en la lista de los 100 libros imprescindibles del 2023 por la revista Time, en la edición en inglés. Está disponible con una traducción elogiada por su fidelidad al estilo poético de Han Kang. ¿Qué más les puedo decir? En la Casa del Libro, en Marcial Pons, en Amazon, que es donde yo lo descargué, en bibliotecas digitales y plataformas como Penguin Club de Lectura. Y bueno, ya que hablamos de la novela, del libro físico y de la autora, vamos a hacer nuestra conclusión, ya para irle dando salida a este programa. La clase de griego de Han Kang es una obra magistral que combina prosa poética con una exploración profunda de la pérdida, el lenguaje y la conexión humana, consolidando a su autora como una de las voces más innovadoras de la literatura contemporánea. Su narrativa lírica, que entrelaza las perspectivas de una mujer muda y un profesor ciego, nos invita a todos los lectores, a todos ustedes lunares, oyentes, a reflexionar sobre la fragilidad de nuestros sentidos y la resiliencia del espíritu humano. Ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura del año 2024. Han Kang también transforma el silencio en un espacio de significado, ofreciéndonos una meditación filosófica que resuena tanto en contextos culturales específicos como en experiencias universales. Para estudiantes, académicos y amantes de la literatura, esta novela es una joya que va a desafiar las convenciones narrativas y va a ensanchar, como lo dijo Max Porter,
el cielo de los sentimientos. La clase de griego nos sirve para descubrir una historia que no solo se lee, sino que se siente, dejándonos una huella imborrable en el alma. Vamos a hacer a continuación nuestro ejercicio de imaginación para quienes ya compraron una novela, todavía no se animan a leerla, pero ya la tienen ahí, o para quienes las van descargando ahorita que nos van escuchando en alguna de las plataformas de libros electrónicos. Este ejercicio que hacemos constantemente cuando ya estamos haciendo estas reseñas de libros es para podernos ubicar en el tiempo y en el espacio de las lecturas que se van presentando. Imaginemos una ilustración delicada y evocadora que capture la esencia de la clase de griego. La escena se desarrolla en una aula austera de Seúl iluminada por una luz tenue en una tarde nublada que se filtra a través de una ventana. En el centro de este salón, una mujer joven está sentada en la última fila, con la cabeza inclinada y un lápiz en la mano, su rostro envuelto en una quietud melancólica. Frente a ella, un hombre con gafas verdosas escribe una palabra en griego en el pizarrón, su figura borrosa por la penumbra y su propia ceguera incipiente. Y entre ellos, un espacio vacío vibra con líneas etéreas que simbolizan su conexión silenciosa, como hilos de luz que se entrelazan. El fondo nos muestra una ciudad moderna pero distante, con edificios grises que contrastan con un cuaderno abierto sobre el escritorio, lleno de letras griegas que parecen flotar. La paleta de colores combina tonos en azul pálido, gris y toques de blanco, evocando así la soledad y la esperanza. La imagen nos debe transmitir una atmósfera de introspección y fragilidad, como un poema visual que refleja la búsqueda del sentido en el silencio. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?